Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a ver un tema directamente relacionado con el de la semana pasada, que es cómo aparece el querigma en San Pablo. El querigma ustedes ya lo conocen de introducción a los evangelios, de sinópticos, también de catequesis, por la importancia que tiene en nuestra catequesis que sea querigmática. Recordemos que el querigma es una fórmula a la luz de la fe, ¿sí? Es algo que solo se puede decir desde la fe y que tradicionalmente lo abreviamos en estas palabras: Jesucristo, muerto y resucitado según las Escrituras, es nuestro Salvador. En la comparación que ustedes hicieron la semana pasada entre el discurso de Pablo en una sinagoga y el discurso en el Areópago, veíamos cuestiones que seguramente ya estudiaron también en el libro de los Hechos o en algún otro momento, sobre cómo la evangelización primitiva tenía como primer anuncio el querigma. Y sobre todo el querigma dedicado al auditorio judío. ¿Por qué dedicado al auditorio judío? Por un lado, porque se señala el cumplimiento de las Escrituras, pero también por el título que se le da a Jesús, que es el título Cristo. Entonces acá vamos a hacer un poquito de memoria del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, escrito en hebreo, encontramos la palabra Mesías. La palabra Mesías significa ungido. La unción era un protocolo, una distinción que se hacía sobre los reyes y también sobre los sacerdotes. Cuando la Biblia se traduce al griego, ustedes conocen la Biblia de los 70, para el término Mesías, que significa ungido, se elige el término Cristo, Christos si lo decimos en griego. Es decir, que Mesías, Cristo y ungido, las tres palabras significan lo mismo. Hay que ver cómo se va cargando de significado esa palabra en el judaísmo, porque si bien la palabra literalmente designa a alguien sobre el cual se ha derramado el óleo de la unción, con el tiempo la palabra se va cargando de otros significados. Pensemos, por ejemplo, en los profetas o particularmente en el profeta Isaías, y pensemos también lo que ustedes ya estudiaron en Orígenes Cristianos, la variedad de expectativas mesiánicas que había en tiempo de Jesús. Todo ese trasfondo debemos tenerlo en cuenta cuando vemos el querigma en Pablo. ¿Por qué? Porque por un lado, él transmite el querigma tal cual lo recibió, y esto se ve clarito en 1 Corintios 15. Yo les transmito lo que a mi vez recibí, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. Bien, y ahí viene la proclamación del querigma. Pero también porque el título Cristo es el título preferido de Pablo para hablarnos del Jesús glorificado. El título que más le gusta usar a Pablo es el título Cristo. La vez que viene hablaremos del título Hijo de Dios y algún otro que Pablo usa. Pero el preferido es Cristo, a punto tal que lo convierte prácticamente en un nombre propio, como lo usa la gente hoy en día. La gente hoy en día dice Cristo sin saber que en realidad el nombre de Jesús era Jesús y que si estamos diciendo Cristo ya lo estamos reconociendo como Mesías. ¿Cómo era ese acto de unción en su sentido literal? Bueno, se usaba un óleo perfumado. A veces la Biblia dice perfume, a veces dice óleo, a veces dice aceite. Y la verdad que todas esas palabras tal vez pueden confundirnos un poquito. Pensemos que en la antigüedad los perfumes no se diluían en alcohol como hoy en día, se diluían en aceite. Entonces, sobre una base de un aceite que no fuera tan caro, por ejemplo, un aceite de oliva o un aceite de almendra, se agregaban aceites de flores. Ustedes recordarán el perfume de nardo que la mujer derrama sobre la cabeza de Jesús. Era un óleo perfumado. En el caso de ese de nardo, era de nardo puro, así que aceites esenciales, diríamos hoy en día, muy caros. ¿Qué particularidad
tenían esos perfumes por ser hechos a base de aceite? Bueno, que son oleosos, que cuando uno se lo pone en la mano, la sensación es como brinda humedad, como, por supuesto, huele bien, humecta, cómo protege, pensemos en aquellas tierras tan polvorientas y con tan poca agua, la protección que significaba el aceite, el buen aroma, el aroma que se distingue. Si alguien entra a un lugar y tiene un perfume muy, muy particular, enseguida se va a distinguir. Bueno, todo eso está en la palabra ungido. Por eso, cosas que ustedes ya requete saben, ¿no? Como la unción, nosotros en la Iglesia Católica decimos imprime carácter porque penetra. Bien, todo eso que significaba literalmente, y que lo recibían solamente los reyes y los sacerdotes, todo eso en tiempo de Jesús está presente en las expectativas mesiánicas. En vida de Jesús, Pedro dice, tú eres el Mesías, pero inmediatamente cuando Jesús dice que va a ir a Jerusalén a morir, Pedro dice, no, eso no puede ser, o sea que sus ideas sobre el Mesías todavía no estaban muy claras. Marta, cuando Lázaro está muerto y Jesús le pregunta, ¿crees esto? Marta dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y también esa mujer anónima de Marcos capítulo 14 que rompe entero para llenar, para ungir absolutamente a Jesús, son algunas profesiones de fe mesiánicas todavía en vida de Jesús, pero verdaderamente este título Cristo o Mesías o ungido lo vamos a encontrar ya claramente después de la Pascua. Podemos citar cuando el libro de los Hechos, en Hechos 2:36 dice, Dios ha hecho Señor y Mesías a este Jesús al que ustedes crucificaron. Esto es algo que encontramos también en Pablo. Este Jesús terrenal es hecho Mesías, es hecho Cristo, pero por la glorificación, es la resurrección, es la obra que hace el Padre resucitando a Jesús lo que le da plenamente el título de Cristo. De alguna manera también zanjando todas esas discusiones sobre las expectativas mesiánicas del tiempo de Jesús, lo que se habla aquí entonces es ya de un Cristo que es el Cristo glorificado. En Pablo además esto es muy claro porque en muchísimos pasajes, pero tomo como ejemplo nada más que el pasaje en el que Pablo dice que somos el cuerpo de Cristo. Ciertamente no se está refiriendo al cuerpo físico, material, histórico, terrenal de Jesús, sino que al usar la palabra Cristo nos habla de este Mesías glorificado, de la condición que tiene junto al Padre. De modo que cuando vemos en Pablo que nombra a Jesús como Cristo, e insisto, es el título preferido, tenemos que tener en cuenta todas esas resonancias del Antiguo Testamento y toda esta profesión de fe que hacen los seguidores y seguidoras de Jesús en medio de aquel contexto donde las expectativas mesiánicas eran muchas y muy diversas. Como tarea de hoy, tienen una tarea que es literal. El querigma aparece en diversos momentos en las cartas de Pablo. Yo elegí para hoy la introducción a la carta a los romanos, el saludo inicial, para ser más exacta. El saludo inicial de la carta a los romanos, donde aparece el querigma. Y ahí les puse en el apunte, la tarea que quiero que hagan es absolutamente literal. Si el querigma dice que Jesús es Cristo, copien de qué manera en ese párrafo de Romanos se dice que es Cristo. El querigma dice que Jesús cumplió las Escrituras, copien literal en qué momento de la carta a los Romanos se dice que Jesús cumple con las profecías. No, por hoy no quiero ni que interpreten ni que agreguen, quiero que encuentren y transcriban literalmente, parte por parte, dónde está el querigma en Romanos 1 del 1 al 7. Ahí se los puse en el apunte, también les puse que por una cuestión práctica
Lo mismo si quieren lo completan ahí, si quieren abren otro archivo, si quieren lo completan así como contestando un mail y no en forma de tabla si se les complica. A los que trabajan con el celular, por ahí se les complica completar la tabla, lo copian en otro lado, como quieran. Pero repito, es algo literal, literal. Y esto para cerrar. Miren, Pablo estuvo mucho tiempo en la comunidad de Antioquía. De hecho, sus viajes misioneros empezaron desde Antioquía. Y dice el libro de los Hechos que en Antioquía fue el primer lugar donde los seguidores del camino fueron llamados cristianos. Y tiene Pablo una cita muy linda, dice que vayamos llevando el buen aroma de Cristo. Así que me parece bueno también en este contexto que vivimos con tantas dificultades, con tantas ansiedades, con tantas idas y vueltas que tiene nuestra vida, por un lado alegrarnos en esto que el Mesías nos ha dado de hacernos otros Cristos, de llenarnos de este perfume, de hacernos participar de su condición y de su distinción. Eso lo tenemos por el bautismo, así que con este Mesías somos reyes y reinas, profetas y profetisas, sacerdotes y sacerdotisas, y quiere el Espíritu que también en estos tiempos podamos esa buena fragancia de Cristo hacerla presente en nuestro entorno. Espero sus respuestas al trabajo.